Hola a todos, bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de esta hermosa bolsa elaborada con una combinación de 3 puntos, punto bajo, punto puff y punto deslizado. Miren lo amplia que queda. Vamos a colocar lo que son los broches de imán y vamos a decorar la asa. Miren qué hermosa queda esta bolsa. La combinación es espectacular. Me encanta el paso a paso. Recuerda que aquí aprendemos de una forma rápida, fácil y sencilla, y semanalmente estaremos subiendo tutoriales de modelos que estén en tendencia. Si eres nuevo en este canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Vamos a iniciar este proyecto con una aguja de tejer de 7 milímetros y un trapillo. Este es tipo pluma, bastante licrado. Aquí tiene 3 centímetros de ancho. La verdad que estira bastante y es ideal para trabajarlo con esta aguja de 7 milímetros. Vamos a realizar cadenetas y vamos a comenzar realizando un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, damos vuelta sobre el trapillo, tomamos hebra y pasamos por la orejita que tenemos en el ganchillo. Ajustamos y aquí tenemos nuestro nudo deslizado. Este no lo vamos a contar. Vamos a realizar ahora 14 cadenetas. 1, 2, 3, 12, 13, 14. Aquí tenemos nuestras 14 cadenetas. Vamos a realizar una cadeneta adicional que va a ser nuestro punto de altura. Aquí tenemos 14 cadenetas más una que va a ser nuestra cadeneta de altura. Vamos a trabajar la parte derecha de la cadeneta. No vamos a dar vuelta, sino vamos a trabajar este lado. Vamos a pasar la aguja en el medio de la cadeneta, debajo de esta primera hebra que está aquí. Vamos a iniciar no por la primera, sino por la segunda, pasando la aguja en el centro. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, tomamos hebra, llevamos hacia adelante, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto bajo. Vamos a seguir en la siguiente cadeneta, pasamos la aguja en el centro, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Tenemos nuestro segundo punto bajo, pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Vamos a seguir realizando estos puntos bajos hasta llegar al último punto. Ya hemos llegado aquí al último punto, aquí donde tenemos el punto deslizado. Recuerden que ese no lo vamos a contar. Aquí está la cadeneta, o sea, la última cadeneta. En esta vamos a realizar un aumento triple. ¿Qué es un aumento triple? 3 puntos dentro del mismo punto. Vamos a comenzar realizando el primero, pasamos la aguja dentro de ese punto, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí vamos a colocar un marcador de puntos para saber que este es nuestro primer punto de aumento. Vamos a realizar el segundo y aquí vamos a realizar el tercero. Miren que aquí están los 3 puntos dentro del mismo punto. En el último punto también voy a colocar un marcador para saber que ese es el último punto. Ahora vamos a realizar aquí puntos bajos sencillos y lo vamos a trabajar debajo de toda la cadeneta. O sea, todo lo que queda de la cadeneta. Miren que queda 1 y 2 hebras. Entonces pasamos la aguja en el centro. En el centro
de toda esa cadeneta, por ahí vamos a trabajar. Pasamos la aguja en el primer punto, miren, en el centro de toda, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí en el siguiente punto, debajo de toda la cadeneta, aquí vamos a realizar 12 puntos bajos sencillos, miren. Ya estamos aquí en este último punto. Aquí tenemos 2 puntos ya realizados. Mírenlos aquí donde están. El primero, que fue nuestro punto de altura, y el segundo, que fue el punto bajo que hicimos al lado. Miren que aquí está 1 y 2. ¿Qué faltaría aquí? Nuestro tercer punto, que es el que vamos a realizar ahora. Miren, aquí está entonces los 3 puntos dentro del mismo punto. Vamos a colocar aquí un marcador de puntos para saber que este es un punto de los que he realizado de aumento. De este lado no voy a colocar porque ya vamos a trabajar de este lado. Así que les quiero mostrar, miren cómo ya ha quedado la primera vuelta de nuestra base. Vamos a realizar ahora la segunda. Aquí hemos realizado en total 30 puntos bajos. Vamos ahora a cerrar esta primera vuelta, miren, damos altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de esta primera cadeneta. Quiero que tengan en cuenta este punto porque por ahí es que vamos a abrir la segunda vuelta. Entonces vamos a pasar la aguja de la parte de atrás hacia adelante, debajo de la primera cadeneta. Colocamos la orejita reservada dentro del ganchillo y la vamos a llevar hacia atrás. Aquí reservamos esta orejita y vamos a ir abriendo para saber dónde vamos a pasar la aguja para abrir la segunda vuelta. Aquí ya hemos identificado el punto que les había mostrado. Vamos a pasar la aguja en el centro de ese punto. Así de esta forma. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar puntos bajos centrados la segunda vuelta. Entonces abrimos, miramos que el punto está compuesto de la parte de adelante por 2 hebras que forman una V. Pasamos la aguja en el centro y de la parte de atrás, miren por dónde va a salir la aguja, en el centro, en medio de 2 hebras también de la parte de atrás. Si vemos, cada punto de la parte de atrás está compuesto por 2 hebras y una lomita. 2 hebras y una lomita. Nuestra aguja tiene que salir siempre en el centro de las 2 hebras porque estamos trabajando puntos bajos centrados. Entonces aquí ya hemos pasado la aguja en el centro, colocamos la orejita reservada y vamos a ajustar con la hebra larga. Que quede bien ajustado ese punto. Recuerden que es el cierre de la primera vuelta y aquí enseguida vamos a abrir la segunda. Miren, damos altura a la hebra, tomamos y cerramos. Y aquí tenemos nuestro primer punto. En esta segunda vuelta, en estos puntos donde estamos trabajando, donde hemos realizado aumentos, dentro de cada uno de esos puntos vamos a realizar un aumento, 2 puntos dentro del mismo punto. Y aquí tenemos uno. Vamos a realizar ahora el siguiente dentro de ese mismo punto. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Miren que aquí están los 2 puntos. Ahora en el punto, miren lo que aquí está, vamos a realizar también un aumento. 1 y 2. Aquí también, si quieren, pueden colocar un marcador, pero yo nada más a esta base le voy a dar 2 vueltas, así que esta sería la última vuelta que le vamos a dar. Vamos a realizar ahora los puntos bajos centrados, sencillos porque ya no van a llevar aumentos,
y lo vamos a realizar en el centro del punto donde se notan las V's. Pasamos en el centro y miren de la parte de atrás cómo tiene que salir. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. En el siguiente, en el centro del punto, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos, quiere decir que pasamos por 2. En el centro del punto, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos a ir acomodando la base y ya aquí estamos casi llegando al punto del marcador, nos falta un punto. Recuerden que son 12 puntos bajos sencillos antes de llegar a los puntos de aumento. Y aquí hemos llegado al punto de aumento, quitamos el marcador. Miren aquí donde está el punto. Vamos a pasar la aguja en el centro de ese punto. Parece que aquí este es un poquito difícil. Sí, ahí está en el centro. Tomamos hebra, sacamos, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos el primero de aumento. Vamos a realizar el segundo dentro de ese mismo punto. Y aquí ya tenemos el segundo. Aquí tenemos el punto en el centro. Vamos a realizar el aumento. Uno. Y 2. Vamos a quitar el siguiente marcador y este es el último punto donde vamos a realizar el aumento. 1 y 2. Ya hemos realizado los aumentos. Aquí tenemos 6 puntos realizados dentro de los 3 puntos de aumento de la vuelta anterior, o sea, de la primera vuelta. Vamos a realizar ahora los 12 puntos bajos hasta llegar antes del aumento. Recuerden que estos puntos son bajos centrados. Miren, ya hemos llegado al marcador. Lo quitamos y aquí nos queda el último punto donde vamos a realizar el aumento. Pasamos la aguja en el centro de ese punto. Tomamos hebra, damos altura. Tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar el siguiente punto dentro de ese punto. Tomamos hebra y cerramos y aquí tenemos los 2 puntos. Damos altura a esta orejita y ahora vamos a cerrar esta segunda vuelta. Vamos a pasar la aguja debajo de esta primera cadeneta de la parte de atrás de esta forma y vamos a colocar la orejita reservada. La vamos a llevar hacia atrás. Ajustamos y así hemos cerrado la segunda vuelta. Miren cómo ha quedado la base. Aquí podemos ir acomodando de esta forma. Aquí en total hemos realizado 36 puntos bajos. Recuerden que son números par. Si quieres realizar una base más grande con más puntos, en el canal tengo el paso a paso de una base ovalada perfecta. Vamos a darle las medidas de esta base porque ya no la vamos a realizar más grande, nos va a quedar de este tamaño. Aquí tenemos aquí un poquito ahí 19 centímetros de largo y tenemos de ancho tenemos 5 centímetros. Esta va a ser la base de nuestro bolso. Si tú la quieres hacer un poquito más grande,
y realizas en el inicio más cadeneta. Yo realicé 14 más 1 de altura. Tú puedes realizar 18 más 1 de altura o puedes realizar 20 más 1 de altura. Si la quieres más grande y si la quieres más ancha, pues sigues realizando vueltas. Ya sabes, en el canal hay un paso a paso donde realizo esta base un poco más grande. Ya hemos llevado esta orejita de la parte de abajo de esta cadeneta. Esta orejita está conformada por 2 hebras, miren que aquí donde están. Vamos a pasar la aguja en el centro de adelante hacia atrás de esas 2 hebras de esta forma. Así. La vamos a pasar de la parte de atrás, miren dónde está este espacio, que es del punto anterior. Vamos a pasar la aguja por ahí, ¿para qué? Para darle fuerza a ese punto, porque no tiene una orejita o no tiene una lomita de la parte de atrás como agarrarla. Miren que cada punto tiene la orejita y una lomita de la parte de atrás. Entonces este primer punto no tiene lomita, así que nos vamos a apoyar con ese punto que está de la parte de atrás. Ahí pasamos la aguja, colocamos la orejita dentro de la aguja y vamos a ajustar. Aquí sí vamos a ajustar bastante para que ese punto no nos quede muy abierto. Ajustamos, miren que todavía se deja ajustar más. Así, miren que ya hemos ajustado suficiente. Tomamos la hebra en el ganchillo y la llevamos hacia adelante. Damos altura y aquí vamos a realizar un punto bajo y miren cómo ha quedado. Hemos abierto, ¿por qué? Porque vamos a trabajar en el centro de toda esta cadeneta que está aquí. Entonces ya aquí les mostré cómo hicimos en el primer punto, cómo vamos a hacer en los siguientes puntos. Aquí está la cadeneta completa, pasamos la aguja en el centro y vamos a tomar solamente la hebra de la parte de arriba. Pero si tomamos solamente esa hebra, el punto nos va a quedar así. Entonces, para reforzar ese punto, vamos a tomar también la lomita que está de la parte de atrás, que es esta. Así, de esa forma, el punto no nos va a quedar tan abierto. Entonces, tomamos la primera hebra y la lomita de la parte de atrás. Tomamos la primera hebra de la cadeneta y la lomita de la parte de atrás. Entonces pasamos la aguja debajo o en el centro de la cadeneta y debajo de la lomita que está de la parte de atrás. Tomamos hebra, damos altura. Saben que la altura es a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Quiere decir, pasamos por 2. Entonces pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y debajo de la lomita que está de la parte de atrás. Tomamos hebra, pasamos por esas 2, damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y debajo de la lomita tomamos hebra, sacamos, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Así vamos a realizar todo este punto hasta llegar aquí al punto donde hemos iniciado. Cuando ya estamos aquí en el último punto, vamos a cerrar esta vuelta, vamos a dar la altura, esta orejita, y la vamos a pasar en el centro de esta primera cadeneta. Colocamos la orejita reservada, la llevamos hacia atrás y aquí ajustamos. Esta segunda vuelta la vamos a abrir un poco diferente. Vamos a cerrar un poquito esta hebra que quede bien pequeñita, o sea, así. Aquí agarramos con este dedito y vamos a pasar la aguja en el centro, miren ahí,
donde llevamos la hebra hacia atrás. Ahí mismo donde está la misma hebra aquí, en ese mismo punto. Miren que aquí está la hebra que hemos llevado hacia atrás. Ahí mismo vamos a pasar la aguja. Vamos a tomar hebra y vamos a llevar una hacia adelante. Tenemos una hebra que fue hacia atrás y dentro de ese mismo espacio, dentro de ese mismo punto, tomamos una hebra hacia adelante. Colocamos la aguja dentro de esa hebra y la colocamos también dentro de la orejita que está de la parte de atrás. Entonces tenemos de esta forma, miren, vuelvo y les explico. Tenemos esta orejita que llevamos de la parte de abajo de la primera cadeneta hacia atrás. Vamos a pasar la aguja en ese mismo punto debajo de la cadeneta, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Tenemos una orejita que va adelante y una orejita que está atrás. Entonces colocamos la aguja dentro de la orejita que está atrás, así nos va a quedar. Aquí ajustamos un poco, tomamos hebra y pasamos por dos. Aquí tenemos un primer punto. Vamos a realizar ahora la segunda vuelta. En esta primera vuelta de puntos bajos hemos realizado 36 puntos y miren cómo nos ha quedado este borde, bien bonito. Nos sirve para diferenciar lo que es la base de lo que va a ser el cuerpo de nuestro bolso. Vamos a realizar la segunda vuelta y aquí vamos a hacer los puntos diferentes. Aquí vamos a hacer un punto conocido como punto puff, pero no lo vamos a hacer con 3 bucles, sino con 2 solamente. Vamos a tomar la aguja y vamos a colocar la hebra sobre ella de esta forma. Vamos a pasar la aguja dentro del punto donde habíamos hecho el punto anterior. Dentro de ese mismo punto pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura. Aquí tenemos el primer bucle, mírenlo. Vamos a colocar orejita o vamos a colocar hebra sobre nuestra aguja. Vamos a colocar hebra sobre nuestra aguja y vamos a pasar nuevamente dentro de ese mismo punto. Miren que ya hemos pasado 2 veces dentro de ese mismo punto. Ahora vamos a tomar hebra nuevamente y vamos a cerrar por todas las orejitas que tenemos en el ganchillo. Aquí tenemos 5 orejitas. Pasamos esa última hebra por todas 5. Así hemos realizado el primer punto. Vamos a realizar ahora el segundo punto y lo vamos a hacer debajo de la cadeneta en medio de los 2 puntos. Miren, debajo de la cadeneta en medio de los 2 puntos. Vamos a pasar la aguja, pero primero vamos a tomar hebra y ahora sí la vamos a pasar debajo de esa cadeneta. Damos altura a nivel de orejita que tenemos en el ganchillo, siempre acomodando las hebras para que el punto nos quede bonito. Colocamos hebras sobre el ganchillo y pasamos nuevamente dentro de ese mismo punto. Sacamos, damos altura, colocamos nuevamente hebra sobre el ganchillo, pero esta vez vamos a cerrar. Tenemos 4 y 1, 5. Vamos a cerrar por todas 5. Aquí tenemos el segundo punto. Vamos a realizar el siguiente. Colocamos hebra sobre el ganchillo y vamos a pasar en el centro de esos 2 puntos debajo de la cadeneta. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, colocamos nuevamente hebra sobre el ganchillo, pasamos la aguja debajo de ese punto, damos altura. Ya hemos pasado la aguja 2 veces debajo del punto, tomamos hebra y ahora sí vamos a cerrar por
los 5. Entonces aquí tenemos 5 hebras sobre el ganchillo. Y aquí cerramos. Miren que ya como nos ha quedado estos puntos puff. Colocamos nuevamente hebra sobre el ganchillo, pasamos debajo del siguiente punto, tomamos hebra, damos altura, colocamos nuevamente hebra sobre el ganchillo y pasamos nuevamente dentro de ese mismo punto. Damos altura a la hebra, tomamos hebra y cerramos por 4. Y estas serían 5, así que sigamos, tomamos hebra de esta forma, pasamos la aguja en el centro del punto, tomamos hebra, damos altura, colocamos nuevamente hebra sobre el ganchillo y pasamos dentro del mismo punto. Damos altura, tomamos hebra y cerramos por los 5. Nuevamente hacemos el mismo proceso, pasamos debajo del punto, damos altura, la altura a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo. ¿Para qué? Para que todos los puntos vayan parejos. Colocamos hebra sobre el ganchillo, pasamos nuevamente dentro de ese mismo punto, sacamos. Mira, aquí tenemos 4 orejitas en el ganchillo y una 5. Tomamos hebra y cerramos por esas 5. Estamos aquí ya en el último punto. Miren, aquí vamos a colocar hebra sobre el ganchillo, pasamos debajo de ese punto, tomamos hebra, acomodamos muy bien, aquí damos altura, colocamos hebra sobre el ganchillo nuevamente, pasamos dentro de ese mismo punto, damos altura, tenemos 4 y unas 5 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por todas. Hemos realizado aquí el último punto. Ahora vamos a cerrar esta segunda vuelta, damos altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja debajo de esta primera cadeneta. Si ven que aquí hay un punto, aquí se ve uno, por aquí no, sino en la primera que se ve arriba. Pasamos de atrás hacia adelante, colocamos la orejita reservada, llevamos hacia atrás, ajustamos. Miren cómo ha quedado esta vuelta de puntos puff. Miren cómo han quedado los puntos de bien organizados. La técnica es ir acomodando bien la hebra sobre el ganchillo para que a la hora de realizar el punto quede de esta forma. Bien acomodadito, bien organizado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a realizar la tercera vuelta. Recuerden que la primera fue puntos bajos, la segunda la estamos realizando de puntos puff y la tercera la vamos a realizar de puntos bajos. Aquí hemos cerrado. Vamos a abrir la tercera vuelta, que ya tenemos la orejita de la parte de atrás de la primera cadeneta. Vamos a cerrar un poco esa orejita. Bueno, que quede bastante cerrada. Así, miren. De esta forma. Vamos a pasar ahora la aguja dentro de ese punto. Y aquí la hebra que va hacia adentro, ahora vamos a sacar una hebra que venga hacia afuera de esta forma. Vamos a colocar la aguja dentro de esa orejita, vamos a tomar hebra y vamos a cerrar.
Y aquí tenemos el primer punto bajo de la tercera vuelta. Vamos a realizar puntos bajos y lo vamos a hacer en estos puntos, debajo de la cadeneta. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Miren, debajo de la cadeneta, pasamos la aguja, tomamos hebra, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí en el siguiente punto estamos aquí ya en el último punto. Miren, ya hemos realizado el último punto. Y así va la vuelta de puntos bajos. Miren, entonces hemos realizado punto bajo, punto puff, punto bajo. Y ahora vamos a iniciar la cuarta vuelta con punto puff. Aquí hemos cerrado esta vuelta de puntos bajos. Vamos a abrir la siguiente vuelta y va a ser de puntos puff. Pasamos la aguja. Aquí ya sabemos que vamos a ajustar bastante este punto. Pasamos la aguja debajo de ese mismo punto. Tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Colocamos la aguja dentro de la orejita que está reservada. Tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos el primer punto. Vamos a realizar los puntos puff. Vamos a colocar hebra sobre el ganchillo y vamos a pasar dentro del mismo punto donde realizamos la abertura de la vuelta. Tomamos hebra, damos altura, colocamos hebra sobre el ganchillo, pasamos dentro de ese mismo punto, tomamos hebra, damos altura, tenemos 5 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Vamos al siguiente punto, colocamos hebra sobre el ganchillo y vamos a pasar al siguiente punto debajo de la cadeneta en medio de los 2 puntos bajos. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra, pasamos dentro de ese mismo punto, tomamos hebra, damos altura, tomamos nuevamente hebra y vamos a cerrar por todas. Aquí vamos a realizar el siguiente punto, pasamos dentro del punto bajo, damos altura, colocamos hebra sobre el ganchillo, pasamos nuevamente por ese mismo punto, tomamos hebra y damos altura, cerramos por todas. Nuevamente realizamos el siguiente punto, siempre acomodando la hebra. Vamos a soltar ese nudito que nos queda, así. Listo, y así hemos desenroscado el trapillo. Colocamos nuevamente hebra y vamos al siguiente punto. Miren, aquí queda ya el último.
acomodamos. Miren que ahí hemos cerrado y ni siquiera se nota. Vamos ahora a abrir la otra vuelta, que va a ser de puntos bajos. Esta viene siendo la vuelta número 5. Ajustamos bien, miren que solo quepa la aguja. Pasamos la aguja debajo de ese punto, tomamos hebra y vamos a colocarla en la orejita reservada. Ahí vamos a realizar el primer punto de la sexta vuelta. Esta sexta vuelta va a ser de puntos bajos. De esta forma. Ya hemos finalizado la vuelta de puntos bajos. Cerramos esta vuelta y ya vendría la séptima vuelta, que va a ser de puntos puff. Esta es la secuencia que vamos a seguir: punto bajo, punto puff, punto bajo, punto puff, punto bajo, punto puff. Aquí vamos a repetir esto hasta llegar a una altura de 13 centímetros. Sigo trabajando y ya les muestro cómo va a seguir el proceso de este bolso. Ya he llegado a la altura deseada y miren cómo nos ha quedado la pieza. Miren por dentro, qué hermosa, y se ve bastante espaciosa. Miren el acabado del punto, cómo ha quedado, y analicen que no se nota las subidas y los cierres de cada vuelta. Aquí he realizado 8 vueltas, 4 vueltas de punto bajo y 4 vueltas de punto puff. Vamos ahora a regalarle las medidas. Hasta este momento tenemos una altura de 14 centímetros. Recuerden que estas medidas son aproximadas, dependen mucho del trapillo que estén trabajando. Si están trabajando un trapillo un poco más grueso o un trapillo de algodón, las medidas de pronto no van a ser exactas, aunque realicen la misma cantidad de vueltas. Vamos a realizar el cierre de esta última vuelta de puntos puff. Aquí ya no vamos a realizar puntos bajos, sino que vamos a realizar puntos deslizados. Vamos a tomar esta orejita y la vamos a pasar debajo de esta cadeneta, de esta forma. Llevamos hacia atrás. Nos damos cuenta que esta orejita está compuesta por 2 hebras. Vamos a pasar la aguja en el centro de esa hebra y vamos a colocar la orejita reservada dentro de la aguja. Va a quedar de esta forma. Aquí ajustamos un poquito. Vamos a tomar hebra y la vamos a llevar hacia adelante. Aquí hemos realizado nuestra cadeneta y vamos a empezar a realizar puntos deslizados. ¿Dónde vamos a realizar los puntos deslizados? No lo vamos a hacer por toda la cadeneta, sino por la hebra que está de la parte de atrás. Vamos a tomar solamente esta hebra, pasamos la aguja en medio de la cadeneta, tomando solamente la hebra de la parte de arriba. Pasamos la aguja en el centro, tomamos hebra y la vamos a pasar dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo, de esta forma. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta, tomamos hebra y la vamos a pasar dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Así estamos realizando puntos deslizados. Muy bien. Aquí ya estamos finalizando la vuelta de puntos deslizados. Vamos a realizar otra vuelta, pero no vamos a hacer ni cierre ni subida de vuelta. Vamos a trabajarla en espiral. Así que vamos a seguir trabajando recto. ¿Cómo vamos a identificar que hemos finalizado?
Miren que de este lado ya se notan las dos hebras igual que de este lado. Miren, ¿cuáles son las dos hebras que estamos identificando? Estas dos que están aquí. Miren que aquí ya hay dos y de este lado tenemos dos. Aquí es donde hicimos el cierre de punto puff, por eso se ve una pequeña separación. Por esa también nos podemos guiar. Seguimos trabajando esta siguiente vuelta en espiral. Miren que aquí ya ha subido a 3. Mirenla aquí. 1, 2 y 3. Esta es la cadeneta del punto puff y estas son las dos vueltas de punto deslizado que estamos realizando. Cuando lleguemos aquí, vamos a cerrar. Aquí finaliza la última. Porque vemos la última, miren que aquí hay 1, 2 y 3 y de este lado ya hay 1, 2 y 3. O sea que ya aquí finalizamos la vuelta de punto deslizado. Si para usted es más fácil, puede usar un marcador de punto cuando inicie las vueltas de punto deslizado. Vamos ahora a hacer una pequeña asa. ¿Cómo la vamos a hacer? No voy a cortar la hebra, voy a aprovechar que he finalizado en un buen lugar. Vamos a acomodar nuestro bolso de esta forma y de este punto voy a contar 10 puntos hasta hacia este lado. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí vamos a colocar un marcador de punto y vamos a ir contando. Vamos a contar de este lado a este 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de este lado vamos a contar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este espacio nos tienen que quedar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Vamos a realizar ahora la asa de nuestro bolso. Vamos a empezar realizando cadenetas, pero antes les quiero mostrar, miren, cómo está el último punto donde vamos a iniciar las cadenetas. Miren ese espacio cómo queda. Vamos a corregir eso soltando ese último punto y vamos a pasar la aguja tomando no solo la hebra o la orejita esta, sino que también vamos a tomar la hebra que está de la parte de atrás. Mirenla aquí. Entonces vamos a pasar la aguja debajo en medio de la cadeneta y de la parte de atrás de la hebra. Tomamos, llevamos hacia adelante, pasamos la orejita dentro de la que ya teníamos en el ganchillo. Ahora sí vamos a realizar nuestras cadenetas. Vamos a realizar 12. 1, 2, 3, 11 y 12. Vamos probando. Bueno, aquí quedó perfecta. Vamos a quitar este marcador y vamos a pasar la aguja como lo hicimos de este lado, no en la primera hebra solamente, sino también en la hebra de la parte de atrás. ¿Para qué? Para darle más fuerza a mi asa. Así que pasamos la aguja por la primera orejita y por la que está de la parte de atrás. Tomamos hebra y vamos a pasar la primera dentro de la que ya teníamos en el ganchillo. Ahora sí vamos a realizar puntos deslizados tomando la parte de arriba de la cadeneta. Miren cómo nos ha quedado nuestras asas. Vamos a seguir realizando puntos deslizados. Aquí vamos a subir y vamos a tejer en la parte de arriba de la cadeneta. Miren, vamos a tomar solamente la hebra de la parte de arriba
Estamos en el punto que está en el inicio. Vamos a subir la asa, tejiendo puntos deslizados solo en medio de la cadeneta. Ya hemos finalizado las vueltas de punto deslizado. Aquí estamos en el último punto. Ya cortamos la hebra, vamos a sacarla y con la ayuda de una aguja más pequeña vamos a pasar la aguja aquí donde inician los puntos de la asa. Miren que aquí está el primer punto. Vamos a pasar la aguja debajo de ese punto, de esa cadeneta. Llevamos la hebra hacia atrás. Y la vamos a pasar dentro de la última cadeneta. Vamos a también a llevarla hacia atrás y aprovechar para esconderla. Vamos a colocar ahora lo que son los herrajes. Aquí tengo 1 metro de cadena, esta es de aluminio. Tengo 2 mosquetones de pinza, son pequeñitos, y le vamos a colocar lo que es un brochecito de imán. Estas traen su seguro de esta forma. Para colocar el broche vamos a coger una hebra y la vamos a cortar por la mitad para que nos queden tiras como de 1 centímetro. Vamos a cortar esas tiras en 4 y las vamos a colocar sobre nuestros imanes de esta forma. Colocamos los seguros y con la ayuda de una pinza vamos a cerrarle las paticas al imán. Ubicamos el broche en el centro y vamos a llevar las hebras hacia atrás. Así, de esta forma. Antes de amarrar, verifiquemos que esté en el centro. Vamos a pasar las hebras así de la parte de abajo, con mucho cuidado que no se noten. Aquí hemos unido las dos y vamos a hacer un nudito. Tenemos 1 y 2. Pasamos nuevamente esas hebras de la parte de adelante, o sea, la llevamos nuevamente hacia adentro. Miren, aquí están separados, vamos a llevarlos debajo de los puntos.
aquí hacemos unos nuditos, apretamos bien 1 y 2, llevamos nuevamente las hebras hacia adentro y de este lado vamos a hacer el mismo proceso. Y miren que no se nota nada y ya hemos asegurado el broche. ¿Qué vamos a hacer? Si ustedes desean pueden hacer lo mismo, las van uniendo de la parte de adentro y realizan otro nudito más, ya para que vaya más segura. Ahora sí van a tomar las hebras y las van a esconder, y para colocar el broche de este lado vamos a ponerlo cara con cara. El mismo proceso que hicimos de este lado vamos a seguir de este otro lado y ya hemos colocado el broche. Vamos ahora a decorar la cadena. Vamos a tomar una aguja lanera y una hebra de trapillo, vamos a pasarla dentro de la aguja y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la cadena y la vamos a pasar de esta forma, de la parte de adentro, así, y hacia afuera. Vamos a ir jalando hacia adentro, nos devolvemos y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Aquí ya depende mucho de ustedes, con mucha estética, con mucho cuidado vamos a cortar y con la ayuda de una aguja y un hilo vamos a realizar puntos. A mí me gusta siempre sacar un poquito y esconder el corte dentro del trapillo y con mucho cuidado vamos a hacer unos puntos. Aquí abrimos con la ayuda de una pinza y vamos a colocar lo que son los mosquetones. Cerramos y este mismo paso, miren cómo quedó, no se nota mucho, ahí siempre lo vamos acomodando. Este mismo paso lo vamos a realizar en el otro extremo. La bolsa pesa, sin los herrajes, pesa 333 gramos. Vamos a colocar la asa. Lo ideal sería colocar argolla de mosquetón, pero en el momento no tengo. Así que vamos a acomodar la bolsa de esta manera y vamos a colocar la asa por acá. Miren cómo nos ha quedado el broche de imán. Lo colocamos exactamente igual como coloqué este lado y miren que los nuditos no se notan. Vamos ahora a regalarle las medidas finales. Este bolso me quedó de alto de, aquí está, 17 centímetros, de ancho quedó de 23 centímetros. Ya hemos llegado al final de este tutorial
y miren los resultados. Qué bolsa tan hermosa. Miren lo espaciosa que es. Me encantó el resultado, muy bonito. Miren esos puntos preciosos, el acabado que deja. Los accesorios también le quedaron muy bonitos. Miren el broche. Me encantó el resultado. Muy bonito realizar el paso a paso para ustedes. Espero que a ustedes también les haya gustado el resultado, que lo pongan en práctica. Si tienen alguna duda o tienen alguna sugerencia, déjenmelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré dando respuesta. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Recuerda que aquí aprendemos de una forma rápida, fácil y sencilla, y semanalmente tenemos tutoriales de bolsos que están en tendencia. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios te bendiga. Chao.